Bienvenidos entonces a esta clase número 4 del estudio que estamos realizando del libro de Esther. Fabuloso este estudio de Esther. Yo creo que todos los que estamos aquí estamos súper entusiasmados, incluso los que nos están mirando a través de las cámaras, porque tal vez, como decimos siempre, no pensamos que iba a ser tan emocionante este estudio que estamos realizando de este libro, uno de los únicos 2 libros de toda la Biblia que tienen nombre de mujer, de esta gran mujer que fue Esther y que fue reina de un imperio poderosísimo que en esa época fue uno de los imperios, definitivamente en esa época fue el más grande que había sobre la tierra y es uno de los más grandes de toda la historia, los medos y los persas. Y ella fue reina y se sentó en el trono siendo hebrea y Dios la utilizó y nosotros podemos ver todo este proceso. Habíamos dicho que para poder estudiar mejor este libro lo íbamos a dividir en una especie de capítulos como si fuera una novela. Y los que nos están siguiendo desde la primer clase saben que ya hemos estudiado, creo que llegamos hasta el capítulo 5 de esta. La hemos dividido nosotros en capítulos para poder entender esta trama que nos lleva a descubrir algo que nosotros no conocíamos de la historia del pueblo de Israel. Bueno, vamos a empezar por esto. Siempre empezamos por esta primer placa. Esta primer placa es interesantísima porque cuando nosotros avanzamos en el estudio del libro y cuando nosotros vamos a llegar al final, vamos a descubrir que todo este libro nos lleva a aprender 2 cosas. La primera, Dios siempre está en control de todas las cosas. Aunque a veces nosotros nos olvidamos o a veces parece que no lo estuviera y pareciera que nuestras vidas y las cosas están sucediendo de una manera desenfrenada y fuera de control, no. Dios siempre tiene el control de las cosas. Este libro nos enseña eso. Y también nos enseña que nosotros debemos recordar que Dios tiene el control. Este libro relata el cumplimiento de una promesa, como lo vimos en la primera clase, una promesa que Dios le hace a su pueblo, que lo va a sostener, que lo va a librar, que lo va a proteger de los enemigos. Entonces se ve ese cumplimiento de esa promesa y demuestra que aunque el pueblo no lo sabía, Dios estaba en control de hasta los más mínimos detalles. Nosotros vimos en el 6º capítulo, no el 5º, el 6º capítulo que vimos la semana pasada, de este plan maestro que Dios estaba organizando para salvar a su pueblo y cumplir su promesa, vemos que los distintos personajes comienzan a interactuar. Mardoqueo, que era el padre adoptivo de Esther, le pide ayuda a Esther, que ya estaba en el trono, que ya había sido seleccionada como reina. Mardoqueo, su padre adoptivo, ambos judíos, le pide ayuda cuando descubre que hay un plan para asesinar a todos los judíos que vivían en el imperio. Entonces se produce un diálogo, y nosotros dijimos la clase pasada que era una especie de diálogo a escondidas, porque la reina Esther estaba en el palacio y Mardoqueo estaba en las afueras del palacio y se enviaban mensajeros. Entonces le decía una cosa, le contestaba, le decía otra, le contestaba, pero no se estaban viendo cara a cara, pero el diálogo fue interesantísimo. Y luego de ese diálogo ella entra en acción. Ahora, a forma de repaso, vamos a ver la última parte de ese diálogo que estudiamos la clase pasada y que fue tan interesante porque sacamos una de las enseñanzas nuestras de la clase pasada. Y leamos otra vez la Biblia. Mardoqueo, dice, le envió la siguiente respuesta a Esther. Desde fuera de palacio se la envía por un mensajero a Esther y le dice, no te creas, le dice, que por estar en palacio escaparás cuando todos los demás judíos sean asesinados. Porque Mardoqueo le estaba avisando a la reina Esther que había un plan para matar a todos los judíos, como tantas veces otros imperios hicieron planes para destruir al pueblo judío.
el imperio medo-persa en un determinado momento había hecho planes para matar a todos los judíos que estaban dentro del imperio. Quizás no lo sabíamos ninguno de nosotros, pero fue así. Lo que pasa es que Dios truncó ese plan. Entonces acá Mardoqueo le estaba avisando a Esther que iba a suceder esto. Y Esther medio como que no entendía lo que estaba pasando. Y entonces Mardoqueo es muy firme y le dice, no te creas que por estar en palacio escaparás cuando todos los demás sean asesinados. Si te quedas callada, le dice Mardoqueo, padre adoptivo de Esther, en un momento como este, y acá viene la clave, el alivio y la liberación de los judíos surgirán de algún otro lado. Estoy leyendo la Biblia. O sea, le dice, si te quedas callada, Dios lo va a arreglar de otra manera. Dice, pero tú y tus parientes morirán. ¿Quién sabe si no llegaste a ser reina precisamente para un momento como este? Y aquí nosotros estábamos estudiando esta presentación de Mardoqueo. Le dice, Esther, si tú ayudas a que los judíos no sean destruidos, está bien, Dios te puso para eso. Pero si no lo haces, Dios igual va a cumplir su promesa. Los judíos no van a ser destruidos, pero te vas a perder la oportunidad de trabajar en lo que Dios te dijo que trabajases. Entonces dice que Esther envió la siguiente respuesta a Mardoqueo. Ve y reúne a todos los judíos que están en Susa y hagan ayuno por mí. Dice, no coman ni beban durante 3 días, ni de noche ni de día, mis doncellas y yo haremos lo mismo. Entonces, aunque es en contra de la ley, dice Esther, entraré a ver al rey. Si tengo que morir, moriré. Así que Mardoqueo se puso en marcha e hizo todo tal como Esther le había ordenado. Tomó Esther el toro por las astas y dijo, lo voy a hacer. Dios me puso en este lugar para hacer una tarea y la voy a cumplir, aunque mi vida se vaya con esto. Entonces la clase pasada, porque este es un repaso, recuerden, nosotros estábamos analizando que el plan de Dios no depende de nosotros, ni depende de ti, ni depende de mí. A veces cuando nos creemos que si nosotros no lo hacemos nadie lo va a hacer, o cuando si nosotros no lo hacemos eso va a salir mal, olvídense. El plan de Dios no depende de nosotros. Nosotros somos privilegiados de ser parte del plan de Dios. Dios nos puso en un lugar para hacer una tarea, hagámosla. Pero no nos vayamos a pensar que si nosotros no la hacemos, el plan de Dios no se cumple. Eso fue muy importante en la clase pasada. Descubrir que somos privilegiados por estar en el lugar que Dios nos puso y hacer la tarea que Dios nos dijo que hagamos. Y ese privilegio hay que honrarlo. Tenemos que disfrutar de estar en el lugar donde Dios nos puso y hacer la tarea que nos dijo que hagamos. Esto fue a forma de repaso, porque la clase fue la anterior. Ahora vamos a entrar en la clase de hoy. Y vamos a comenzar a analizar que lo hemos bautizado como 7º capítulo de la novela de Esther, para tratar de entender cómo fue toda la trama. Y este 7º capítulo que vamos a analizar y que tiene dentro varios capítulos del libro de Esther, por lo menos 2 o 3, tiene 4 temas principales. Y vamos a ir por tema, porque de esta manera vamos a entender bien toda la trama de la historia, porque esto ya parece una novela de esas de la tarde, ¿vieron? Entonces, vamos a ver la trama. El 7º capítulo entonces tiene tema 1, el plan de Esther. Y aquí vamos a leer literalmente lo que dice la Biblia, Esther, capítulo 5, versículos 1 al 8. El plan de Esther. El tercer día del ayuno, recuerden que Mardoqueo con toda la gente estaban ayunando y orando para que Dios le dé fuerza a Esther para presentarse al rey y decirle lo que estaba pasando, de que los judíos se iban a morir todos porque un tal Amán había hecho un plan para matarlos a todos. Entonces todos estaban orando para que el Señor la ayude a Esther a tener contacto con el rey, que era dificilísimo, a pesar de que era la reina. No se podía entrar a ver al rey y decirle, escuchame, quiero hablar contigo de esto. No, le cortaban la cabeza, por más que era la reina.
Entonces había un procedimiento muy complicado, muy complicado. Por eso Esther se jugaba la vida haciendo esto. Dice que al tercer día del ayuno, Esther se puso las vestiduras reales, se vistió de punta en blanco y entró en el patio interior del palacio que daba justo frente a la sala del rey, dice la Biblia. El rey estaba sentado en su trono real, mirando hacia la entrada. Cuando vio a la reina Esther de pie en el patio interior, ella logró el favor del rey y él le extendió el cetro de oro. Entonces Esther se acercó y tocó la punta del cetro, porque esto era una especie de ritual. Cuando alguien se acercaba al rey, si el rey no le acercaba su cetro, venían los guardias y lo cortaban la cabeza. Entonces, es simple, o sea, derechos humanos, esas cosas no. Entonces, el rey extiende el cetro de oro a Esther. Esther se acerca, reverentemente toca el cetro, el cetro de oro y accede a la presencia del rey. Dice, entonces el rey se acercó, Esther se acercó y tocó la punta del cetro. Entonces el rey le preguntó, ¿qué deseas, reina Esther? ¿Cuál es tu petición? Te la daré aun si fuera la mitad de mi reino. Esto era una costumbre, ustedes saben que mentira, no se la iba a dar, pero no importa. Y Esther contestó, ¿Se están haciendo ya la película? ¿La están viendo? ¿Están viendo la escena? Esther contestó, si al rey le agrada, venga el rey con Amán. Amán era el personaje maléfico que estaba organizando el plan para matar a los judíos. Dice, si al rey le agrada, venga con Amán hoy al banquete que preparé para el rey. El rey se dirigió a sus asistentes y dijo, díganle a Amán que venga deprisa a un banquete como lo ha solicitado Esther. Así que el rey y Amán fueron al banquete preparado por Esther. El rey, como ustedes ya saben, lo hemos visto en todos los capítulos anteriores, siempre estaba listo para los banquetes. Donde había comida y vino, el hombre se anotaba. Mientras bebían vino, dice la Biblia, el rey le dijo a Esther, ahora dime lo que realmente quieres. ¿Cuál es tu petición? Entonces dice, te la daré aun si fuera la mitad de mi reino. Insistía. Esther contestó, mi petición y mi más profundo deseo es que si he logrado el favor del rey y si al rey le agrada conocer mi petición y hacer lo que le pido, le ruego que venga mañana con Amán al banquete que preparé para ustedes, entonces explicaré de qué se trata todo este asunto. Otra vez, un segundo banquete. Pero ya estaban acostumbrados, o sea que estaba todo bien. Séptimo capítulo, ese era el plan de Esther. De un banquete los llevaba a otro banquete. Pero ahora, el plan de Amán es el tema número 2. Porque ese era Esther, ahora es Amán. Amán es el personaje, como les dije, que estaba tramando asesinar a todos los judíos que estaban en el reino de Media y Persia. Amán, dice, salió muy contento, dice Esther, capítulo 5, versículos 9 al 14. Salió muy contento del banquete. Sin embargo, cuando vio a Mardoqueo, el padre adoptivo de Esther, y Mardoqueo y Amán se odiaban. Mardoqueo era un hombre de influencia y Amán quería matarlo a él y a todos los judíos, porque Mardoqueo también era judío, ¿no? Entonces dice, cuando vio a Mardoqueo sentado a la puerta del palacio y que no se puso de pie, ni tembló de miedo ante su presencia, porque pasó a Amán, todos temblaban ante su presencia, Mardoqueo lo ignoró. Entonces dice que se enfureció mucho. No obstante, se contuvo y se fue a su casa. Amán, estamos hablando de Amán ahora. Luego Amán reunió a sus amigos y a Zeres, su esposa, y se jactó ante ellos de su gran riqueza y sus muchos hijos. Hizo alarde de los honores que el rey le había dado y de la forma en que lo había ascendido por encima de todos los otros nobles y funcionarios, porque Amán tenía un puesto de mucha jerarquía en el gobierno. Amán también añadió, y eso no es todo. La reina Esther, dijo, nos invitó exclusivamente al rey y a mí a un banquete que preparó para nosotros y me invitó a cenar mañana nuevamente
con ella y con el rey. Sin embargo, todo eso no vale nada, dice Amán, mientras vea al judío Mardoqueo, decía, sentado allí a la puerta del palacio. Ardía de ira este hombre, estaba enojadísimo contra Mardoqueo. No sabía que Mardoqueo era el padre adoptivo de Esther. Entonces Zeres, la esposa de Amán, y todos sus amigos sugirieron, levanta un poste afilado que mida 23 metros de altura y mañana por la mañana pídele al rey que atraviese a Mardoqueo en el poste. Después, bueno, estas cosas eran bastante comunes en esa época, ¿no? Después de eso podrás seguir alegremente tu camino al banquete con el rey. A Amán le gustó la idea y ordenó que colocaran el poste. Bueno, dejemos a Amán. Séptimo capítulo, el plan del rey. De cualquier manera, vamos a hacer aquí una pequeña pausa para tomar agua, de apenas un minutito y seguimos. ¿Les parece? No se vayan, ya seguimos con el tema número 3, el plan del rey. Espérenme.